Bendiciones, yo soy Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy vamos a analizar el Salmo 82. El Salmo 82 es la amonestación contra los juicios injustos. Este es un salmo social, este es un salmo de protesta social. Aunque es pequeño, solamente tiene 8 versículos, es un salmo que revela y impreca y suplica y se lamenta pidiendo justicia. Es un salmo de Asaf. Recordemos que Asaf era un vidente que profetizaba con el arpa y era de la tribu de Leví y también colaboró para llevar el arca de la alianza a la ciudad de David. Este salmo en sí es acusatorio. El contexto histórico es considerado un salmo de justicia social, ¿sí? Porque denuncia la injusticia, la corrupción de los líderes de esa época, la parte espiritual, el contexto histórico se puede interpretar aquí de varias formas. Un primer contexto es la justicia divina, dice, porque el Salmo comienza como ilustrando la imagen de Dios presidiendo en la asamblea celestial y haciendo un juicio sobre los dioses o hijos de Dios, que algunos estudiosos interpretan como los líderes humanos o ángeles, ¿sí? En este contexto, los dioses a los que se refiere el Salmo pueden ser los jueces o autoridades que deberían defender la justicia, pero que están siendo injustos al no cuidar a los débiles y a los oprimidos, ¿sí? Hay algo aquí. Llamar a un humano Dios indica 3 cosas. Que él tiene autoridad sobre otros seres humanos. El poder que ejerce como una autoridad civil es para ser temido. Y la tercera es que él recibe su poder y autoridad del Dios mismo, quien es visto como el que juzga toda la tierra, que está en el versículo 8. En este uso, la palabra dioses puede referirse a humanos. Es raro, pero se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés a Faraón, él dijo, mira, yo te he constituido Dios, ¿para quién? Para Faraón, ¿verdad? Moisés fue Dios para Faraón, ¿verdad? Esto significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, está hablando las palabras de Dios y por lo tanto sería el representante de Dios ante la ley, ¿sí? La palabra Elohim, que es una palabra hebrea, se traduce como jueces, ¿sí? Esto está en los capítulos del Éxodo 21:6 y 22:8. Entonces, miremos, hermano, es como cuando vamos a hablar de algo que se me vino acá en esta mente cuando estábamos hablando de Dios y Moisés era Dios para Faraón, pero cuando la Biblia habla de los santos de Dios, habla de personas, ¿sí? Que siguen, ¿a quién? Al Padre. Y que siguen sus mandamientos y sus estatutos y que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Esos son los santos de Dios. En el Nuevo Testamento, en las cartas, habla mucho de los santos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos utilizar ese salmo de justicia social? ¿Sí? Eso cuando hay opresión, cuando hay injusticia, ¿sí? Muchas personas lo utilizan para pedir la intervención de Dios en situaciones difíciles, ya sea en lo personal o en la sociedad, ¿verdad? Pedir justicia divina es cuando uno se siente injustamente tratado o cuando hayan situaciones de corrupción o abuso alrededor. Es un recordatorio de que Dios es el juez supremo y que la justicia divina se va a imponer, ¿sí? También es una oración por protección. Entonces miremos lo multifacético de este salmo, que es corto, pero que tiene en su interior muchísimo que enseñarnos. Es un salmo a 3 voces.
Primero es el lamento de Asaf, porque es que mire que aquí nos está diciendo que es una amonestación. El salmista pide amonestación, entonces él se lamenta, ¿sí? Luego hay una súplica, que es esa parte donde estamos diciendo que se está pidiendo la intervención divina. Y finalmente pide imprecación, pide el castigo para estas personas. Luego dice, la primera voz es la voz del lamento, versículos 1 y 2 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ya veremos entonces qué contexto nos está dando con los dioses, ¿verdad? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Shelah. Dice, ¿hasta cuándo, Padre? Dice el salmista. Y le dice, mire, es que Dios, él reconoce la gracia, mire, Dios es tan grande que está allá con los dioses, él es el que preside y él es el que juzga. Pero luego solamente dice, ¿pero hasta cuándo, pues? ¿Sí? ¿Hasta cuándo van a seguir ellos haciéndonos daño? Luego dice, pasa una voz de súplica, que es la segunda voz, y dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al que menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Es pedir a Dios que nos sane, es pedir a Dios que nos ayude, que nos defienda. Mire, a veces tenemos situaciones en que hay personas que siempre han tenido por ahí otro que meta la mano por ellos, no sé qué, pero a veces es el mismo Dios el que necesitamos, no otro el que meta la mano por nosotros, ¿verdad? No otro que nos libre, es Dios el que nos libra, ¿sí? Y Dios, los impíos son los que no creen, por cruel que sea una persona, Dios siempre nos va a librar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Él y Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Dice, no saben, no entienden, hablan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Mire, ¿a qué está diciendo esto? Dios es ¿qué? Dios es luz. Y el que no está en la luz de Dios está en tinieblas. Entonces ya sabe, está en tinieblas. ¿Sí? Y entonces aquí el salmista pide esa defensa para el pueblo, ¿sí? Dice, hombre Padre, líbranos de esto. Mira que hay muchos que quedaron débiles, mira que hay muchos que quedaron huérfanos, mira las viudas, ¿sí? Haz justicia, necesitamos justicia tuya, necesitamos que nos libres, necesitamos que nos saques de esa servidumbre. Por favor, Padre. Entonces eso es lo que hace el salmista. Finalmente, hermano, viene una tercera voz que está imprecando y dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Mira que aquí está imprecando y les está diciendo, es que ustedes como hombres van a morir. Por más dioses que sean, por más reyes, príncipes que sean, por más sacerdotes que sean de deidades, ustedes van a morir. ¿Sí? Y como cualquiera de príncipe, usted va a caer, príncipe o rey va a caer. Nosotros todos sabemos que aquí estamos en un paso y que cuando el Padre quiera nos corta y nos lleva, Dios quiera que con Él, ¿verdad? Pero tenemos que ir preparados. Dios quiera que nos vamos con Él, ¿sí? Entonces le está pidiendo a Dios, después de que le hicieron, no es que ellos de todas maneras van a morir. Levántate, Padre, juzga, haz un juicio a esta gente, mira, porque ellos están siendo injustos, haz un justo, porque vamos a heredar todas las naciones. Mira, hermano, y es verdad, ¿en qué país del mundo no hay alguien que ame a Cristo? ¿En qué país del mundo
no hay alguien que conozca y alabe a Jehová. Sí. Entonces mire que de todas maneras sí se cumplió la promesa. Heredaremos todas las naciones. Y así fue. Esto es Píldoras de Fe. Suscríbase y dele like.